Muy bien, hola a todos, bienvenidos a una clase más. Hoy estamos empezando el capítulo 8 y pues como mencionábamos antes, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Eh, bueno, yo normalmente en estas presentaciones hago que cada ítem acá aparezca de uno en uno, pero esta clase, digamos que va a ser un poco una recapitulación de las cosas que hemos visto hasta el momento y de algunas otras cosas que vamos a tratar de ver más adelante. Entonces, pues están todas acá para poder pasar las diapositivas más fácil entre sí. Sí, entonces en esta clase no van a haber ecuaciones, sino que vamos a recapitular muchas de las cosas que hemos visto hasta el momento. Y entonces, cuando hablamos de circulación general de la atmósfera, acá pues yo anoté alguna serie de características que ya hemos visto con anterioridad y que hemos logrado explicar utilizando conceptos básicos como pues una versión simplificada de la ecuación de los fluidos, ¿no? Que es el flujo balanceado, el equilibrio geostrófico. Cosas como la ecuación de continuidad, por ejemplo, que nos ayudan a entender características a gran escala de la atmósfera. Entonces, pues cosas que son inmediatamente obvias, no son como la primera, que el ecuador es más cálido que los polos. Y esto pues es una consecuencia directa de la forma esférica que tiene nuestro planeta. También tenemos que podemos considerar un cierto estado de equilibrio en el transporte de calor de la atmósfera. Nosotros sabemos que la región ecuatorial, que es la parte tropical, es la que recibe más radiación que los mismos polos, lo cual todavía eh, esa diferencia se incrementa debido a que los polos reflejan más radiación solar que el mismo Ecuador. Adicionalmente, sabemos nosotros que en equilibrio el Ecuador recibe mucha más radiación de la que refleja o emite de regreso al espacio normalmente. Entonces, y en los polos pues sucede algo similar. Los polos reciben poca radiación, pero devuelven al espacio más de lo que reciben. Entonces, eso lo que implica es que hay un transporte de energía eh, o de, sí, de calor, digamos, desde el Ecuador a los polos, y eso se hace a través del flujo a gran escala del viento en la atmósfera. Entonces acá voy a pasar al siguiente slide, en donde pues es una de las figuras que están en el libro, ¿no? Entonces aquí del lado izquierdo, de manera esquemática, está ese transporte de energía que fue una de las cosas que vimos al inicio. El Ecuador recibe la mayor cantidad de radiación, pero acá nosotros sabemos que hay un flujo de viento, es decir, un transporte de materia hacia los polos, y ese transporte lleva consigo energía. Em, y entonces, por eso es importante considerar este flujo de materia, en este caso, pues de viento, de aire, en la atmósfera. Eh, Acá, pues recordemos que no era suficiente considerar un equilibrio radiativo únicamente, sino que para entender las características de nuestro planeta necesitamos una idea por lo menos básica de cómo se mueve el viento o el aire en la atmósfera. Entonces, este es el transporte de energía que tenemos desde el Ecuador hacia los polos, y lo mismo para el hemisferio sur. Es decir, que si nuestro planeta no tuviera una atmósfera, el Ecuador sería más cálido y los polos serían más fríos de lo que realmente observamos. Luego también observamos que hay un flujo zonal hacia el este. O sea, el viento, recuerden, zonal, ¿verdad? Quiere decir en la dirección longitudinal, este-oeste. Entonces hay predominantemente un flujo zonal de viento hacia el este en las latitudes altas, y esto es debido al gradiente de presión. Esto era lo que hablábamos en una de las últimas clases del capítulo anterior,
en donde pues esta corriente de chorro en altas latitudes y en altas altitudes también es manifiesto de cómo cambia la presión a medida que nos vamos de el Ecuador hacia los polos. Eh, y entonces hemos visto también que el flujo de viento es en general en la superficie, ¿verdad? Es débil debido a la fricción y es más fuerte cuando nos vamos a mayor altura. Entonces esto nos trae al siguiente ítem, donde nosotros sabemos que el incremento de la velocidad con la altura es debido a la diferencia horizontal de temperatura, que era el resultado del viento térmico, ¿no? Entonces recordemos esa parte, que un gradiente horizontal de temperatura equivale a una variación vertical de la velocidad. Y eso también se ve manifiesto en el patrón de circulación en la atmósfera. También enunciado de una manera diferente, ¿no? Se ve un incremento casi desde cero hasta una gran velocidad para los vientos que llamamos los westerlies. Entonces, en esta nomenclatura, cuando se utiliza westerly o easterly, significa desde el oeste, ¿no? Westerly es desde el oeste, o sea, hacia el este, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver, voy a poner esta otra gráfica que está acá, que en las latitudes medias precisamente tenemos estos vientos que llamamos los westerlies, ¿no? Consecuencia precisamente de ese cambio de presión y de temperatura que hay en la atmósfera. Entonces esto es predominantemente a latitudes altas, mientras que en latitudes más o menos tropicales, recuerden que los trópicos son esa región de latitud entre más o menos 23 aproximadamente grados de latitud. Mientras que acá las corrientes de viento que prevalecen son los vientos alisios, ¿no? Los trade winds, que circulan como que hacia el sur, ¿no? Yéndose un poquito hacia el oeste. Entonces este sesgo que se ve acá es parte también de, bueno, ya hemos visto que es debido a la fuerza de Coriolis, pero también lo podemos entender como transporte de momentum angular. Entonces, el planeta pues gira a una velocidad angular constante. Y el momento angular depende tanto de la velocidad angular como del radio o de la distancia al eje. Entonces, obviamente una masa de aire que está acá en el ecuador tiene más momento angular que una masa de aire que está a una latitud más grande, ya sea hacia el norte o al sur, pero que está más cerca del eje. Entonces, cuando una masa de aire se mueve desde el ecuador, ya sea hacia el norte o hacia el sur, está transportando también momentum angular, el cual, pues, por ejemplo, se pierde debido a la fricción con el suelo, ¿no? Nosotros sabemos que la fricción siempre hace que los objetos pierdan energía, momentum y momentum angular también. Entonces, ver esto como el transporte de momentum angular es otra manera de entender el efecto de la fuerza de Coriolis. Entonces, una masa que vaya del ecuador hacia los polos está transportando momentum angular. Y una masa que vaya de latitudes altas de los polos hacia el ecuador lleva poco momentum angular y pues lo va ganando a medida que se acerca al ecuador. Entonces esas son como que muy a grandes rasgos las características que tiene la circulación del viento. Bueno, ya mencionamos la fricción que implica pérdida de momento angular, esta parte de acá. Y luego también vamos a ver que la llamada circulación de Hadley no es suficiente para explicar el transporte de energía hacia los polos. Entonces acá la circulación de Hadley es este patrón que nosotros vemos acá. Es como una especie de cinturón en donde nosotros tenemos, como ya habíamos visto, ¿no? Alrededor del ecuador hay fuerte actividad convectiva, entonces el viento tiende a ascender.
el viento asciende hasta que llega pues, a la parte más alta, que es la troposfera, bueno, la parte más alta de la troposfera, perdón, y entonces parte se va hacia el norte, parte se va hacia el sur. La parte que va hacia el norte pues transporta energía hacia el norte, pero esta circulación no llega hasta el polo, sino que esto desciende, ¿no? Esto es lo que le llaman en inglés subsidence, desciende a latitudes extratropicales, alrededor un poquito más de alrededor de los 30 grados, ¿verdad? Entonces, aquí donde el viento desciende es donde habíamos visto anteriormente que desciende siendo un aire seco y es más o menos en esta banda en donde se encuentran extensiones de terreno áridas tanto en el norte como en el sur. Entonces acá pues hay otra célula de circulación que no está representada acá, pero es la célula de Ferrel, que es la que termina de transportar más o menos en un patrón similar corrientes de viento hacia los polos. Pero adicionalmente, digamos que este patrón de circulación de Hadley predomina en los trópicos. A latitudes medias son como alrededor de 40, 50 grados, lo que tenemos son estos patrones que están acá. Hay corrientes de viento, como la corriente de chorro, por ejemplo, que lo que hace es pues como que ondular alrededor de la superficie de la Tierra. Entonces, y esto ondula más o menos alrededor de regiones de baja presión, como esta L que está acá, y de alta presión que está acá. Entonces, de vez en cuando, acá ocurren ciertas inestabilidades, que es la que vamos a ver más adelante, la llamada inestabilidad baroclínica, que es lo que hace esta ondulación. Y muchas veces crea ciertos remolinos, que es lo que termina de transportar aire caliente de latitudes tropicales hacia latitudes más altas en los polos. Entonces, pues son estos remolinos, lo que en inglés se llaman eddies, remolinos o torbellinos se les llama también, que son pues que no son exactamente tormentas tropicales, ojo ahí, ¿verdad? Porque estos remolinos o torbellinos los vamos a ver acá en latitudes medias, ¿no? Entre 40 y 50 grados, mientras que las tormentas o ciclones tropicales pues aparecen más en el lado, o mejor dicho, en la franja tropical. Entonces no son exactamente lo mismo. Entonces, digamos que eso es a grandes rasgos las características que hemos visto de la circulación de la Tierra, no de la Tierra, no, del viento en la Tierra, ¿no? Así como que haciendo una recapitulación global de las propiedades de circulación que hemos visto. Entonces lo que vamos a tratar de ver en las siguientes clases es precisamente, ¿no?, cómo se originan esta ondulación de los vientos en estas latitudes. Y solo para terminar la clase de hoy, conviene hacer una revisión de esta visión mecanicista de la circulación de los vientos en la atmósfera. Como ustedes se dan cuenta, nuestras herramientas han sido pues dinámica de fluidos y termodinámica, ¿no?, transporte de calor. Y con esto pues hemos sacado todas nuestras conclusiones. Sin embargo, la atmósfera es un sistema bien complejo y qué tan simple sea el modelo pues depende de qué tan bien logremos explicar lo que queremos, los fenómenos que estamos observando, ¿no? De eso depende de qué tan simple queremos que quede nuestro modelo. Entonces, características generales que nosotros consideramos y despreciamos son las siguientes. Entonces, por ejemplo, como decíamos, ¿no?, la circulación se explica acá en el primer ítem desde el punto de vista de el movimiento de un fluido sobre una esfera. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho hasta el momento, sobre todo en el capítulo 7. Cosas que despreciamos definitivamente son la inhomogeneidad de la superficie del planeta. Nosotros sabemos que el planeta pues no es una esfera perfecta, principalmente que ni siquiera es una esfera, es pues un esferoide, un elipsoide, casi una esfera, ¿no? Para nuestros propósitos es como si fuera esfera, pero la superficie no es una superficie con una curvatura esférica perfecta.
sino que hay homogeneidades, ¿no? Tal vez lo más cercano a esa perfección sea la superficie del océano, pero en los continentes hay cadenas de montañas que también interfieren y modulan la forma en que el aire pasa sobre ellos, y eso definitivamente tiene implicaciones que tal vez no son tan importantes a nivel global, pero localmente pues tiene efectos en el clima de ciudades, por ejemplo, ¿no? Ya a escala de unos cuantos kilómetros. También algo que despreciamos son las variaciones diarias de temperatura, bueno, no de temperatura, las variaciones diarias en general de todas las variables climáticas y las estaciones también. Entonces nosotros sabemos que el Sol tiene una intensidad que varía en un periodo de 24 horas. Y nosotros lo que hacemos pues es considerar un promedio durante ese día. Entonces, cosas como las variaciones diarias o diurnas de temperatura y de presión y todas estas cosas no las estamos considerando, ni tampoco estamos considerando la variación, la inclinación del eje terrestre a lo largo de un año. Es decir, todo esto, estas dos cosas las tomamos como un promedio. Y entonces imaginamos que el Sol pues tiene su máxima intensidad en el Ecuador, aunque sabemos que varía a lo largo del año y que todo el Ecuador, es decir, toda la superficie de la Tierra en la dirección este-oeste, pues está siendo como que igualmente iluminada, está recibiendo una cantidad de energía que es en promedio la misma para cualquier punto en la dirección este-oeste. Y eso pues claro, hace que perdamos mucho del detalle que sería necesario, por ejemplo, como para pronosticar el clima de un día al siguiente. Pero como no es nuestra intención llegar aquí a ese nivel de detalle, entonces son variaciones temporales que vamos a despreciar. Lo que sí consideramos definitivamente es que el planeta pues tiene rotación y por eso mismo consideramos, ¿no?, el flujo de energía solar hacia el planeta como que promediado en la dirección longitudinal, es decir, este-oeste, y lo que sí consideramos son gradientes o variaciones latitudinales, porque tampoco podemos despreciar que el planeta es una esfera, como para decir que todo es igual desde el polo norte hacia el polo sur. Esas variaciones sí las consideramos. Entonces, casi que nosotros estamos considerando un problema con simetría axial, ¿no? Es decir, tenemos simetría alrededor del eje de rotación. Consideramos variaciones en la dirección norte-sur, eso sí, y consideramos que todo es igual en la dirección este-oeste, ¿no? A eso nos referimos con simetría axial. Entonces, bajo esas circunstancias es que uno puede tratar de analizar la circulación global de la atmósfera. Pero incluso vamos a ver que esta simetría axial se rompe por estas inestabilidades hidrodinámicas, cosas que causan esta ondulación. Por ejemplo, este tipo de ondulación, a menos que fuera perfectamente simétrico, ¿no?, que ondulara con un cierto patrón que no rompa la simetría axial, no lo podríamos considerar. En la realidad, estas ondulaciones pues son muy variables y no es que tengan un patrón perfecto. Y ahí es donde vemos que el sistema de la atmósfera pues es influenciado por muchos factores más de los que estamos considerando desde nuestro punto de vista global. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en las siguientes clases pues es precisamente considerar o tener en cuenta estos factores, ¿verdad?, para tratar de entender un poco más la dinámica del viento y cómo esta afecta la circulación global de la atmósfera. Entonces, esta era la clase introductoria, ¿verdad?, al capítulo 8, que aquí iniciamos el capítulo 8, y como decía, vamos a ver hasta dónde llegamos en esta parte. Entonces, nos quedamos hoy acá, continuamos en la siguiente clase.